Buenos días, estimados compañeros y tutora de este curso tecnólogo en gestión de mercados. A continuación, en este espacio se va a compartir de nuestras apreciaciones con respecto a la temática de mercados y productos verdes, con relación, por supuesto, a la línea de nuestro proyecto, que es la tecnología. En este orden de ideas, primero comentarles que con respecto a nuestro proyecto, los mercados verdes se han constituido en una fuente vital de competitividad de las empresas en el sector TIC, ya que actualmente las exigencias gubernamentales en los diversos países occidentales y del Medio Oriente han impulsado a la generación de nuevas tecnologías alternativas para, obviamente, la movilización de los vehículos, el procesamiento de información, el desarrollo de las diversas labores en una empresa. En este orden de ideas vemos un cambio, una ruptura completa de paradigmas. Ya no utilizamos simplemente las tecnologías porque sean de grandes volúmenes, ¿sí? O que representen mayores costos de inversión, ¿sí? O inclusive cuya aplicación solo esté enfocada a un contexto en específico. Eso ya no se da. Teniendo en cuenta la revolución dada desde los años 90 hacia aquí con respecto a las tecnologías, hemos podido evidenciar, ¿sí?, que estas primero han roto las barreras de los costos, tiempos, ¿sí?, así mismo como el procesamiento de información, así mismo como la interdisciplinariedad y, por supuesto, la capacidad múltiple de aplicaciones que tiene. Es decir, ya hoy en día los dispositivos tecnológicos se pueden sincronizar con todo tipo de artículos tecnológicos. Ejemplo, un celular puede sincronizarse con un computador portátil o de escritorio, con un televisor, inclusive hasta con microondas, con neveras, ¿sí? Y otros múltiples equipos, por ejemplo, como equipos de redes, ¿sí?, entre otros. Hoy en día vemos que las tendencias de los gobiernos es a promover políticas que tengan que ver con la cobertura a todas las poblaciones, desde las más avanzadas, por decirlo así, o las más desarrolladas, como son las ciudades capitales, a el resto de ciudades que no tienen ese desarrollo. De igual manera, la alfabetización digital ha propendido porque las personas entiendan que un artículo tecnológico no es simplemente para un uso básico, sino para todas las etapas y facetas de la vida humana. Es decir, es empleado para la salud, para la educación, para el trabajo, para la política, para el esparcimiento, el ocio, para, digamos así, en cierto modo también para conocer personas, amigos, familiares o ya en un contexto emocional. En este orden de ideas vemos que para el caso, por ejemplo, específico de nuestro proyecto, hay varias preguntas. Bueno, surgen varios, digamos, interrogantes. El primero, por ejemplo, con respecto a la oferta y la demanda. Hoy en día vemos con gran interés que nuestro sector TIC crece, ¿sí?, en algunas líneas más que otras, a buenos pasos, ¿sí?, debido obviamente pues al soporte estatal que se tiene, y en segundo a que es una dinámica mundial, ¿sí? Posteriormente vemos que el manejo de los precios, de la distribución y del almacenamiento de estos artículos implican, digámoslo así, un manejo muy riguroso. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, las variables que afectan a la oferta son el dólar, sí, los costos de distribución, el almacenamiento, sí, y por supuesto también el efecto que tiene
los productos sustitutos, los productos complementarios y la competencia desleal. ¿Sí? En cuanto a la demanda, vemos que hoy en día las personas adquieren la tecnología no tanto por un lujo, sino por una necesidad de educarse, de emplearse, de compartir con la familia, ¿sí? Entonces hay un alcance sin precedentes en cuanto a las posibilidades que podemos aprovechar de la tecnología, ¿sí? En cuanto a la elasticidad precio de la demanda, consideramos que es alta, ¿sí? ¿Por qué sentido? Porque, como bien les decía, a nivel nacional es una política estatal, ¿sí? Es algo transversal a nivel internacional, de que toda población, todo ciudadano, toda economía y sector debe estar preparado para asumir los retos poblacionales, económicos, ambientales, ¿sí? Asimismo tecnológicos y educativos, sociales, ¿sí? Y obviamente mediados por la tecnología, pues obviamente nos facilita alcanzar una serie de metas paso a paso, tanto del corto al largo plazo, dependiendo pues obviamente de las comunidades. Y en este orden de ideas, la elasticidad en el contexto empresarial se da porque, digamos, a nivel del comercio exterior, cuando se importan grandes volúmenes de mercancía, de productos tecnológicos, cuando hay una afectación seria, por ejemplo, del dólar, como hoy en día, ¿sí? Se encarecen los precios entre márgenes del 10 al 30%, lo cual obviamente se traduce en que no se importe las mismas cantidades, se importen marcas sustitutos, se importen, digámoslo así, alternativas, ¿sí? Que obviamente pues generan mayor diversidad tanto de productos como de precios en el mercado. Es el caso que los grandes importadores pues establecen estos incrementos, pues teniendo en cuenta de manera justa el incremento del dólar, aplican ese incremento al precio. Como distribuidores tenemos que ajustarnos a esa tendencia de precio. Obviamente se puede adquirir más o menor cantidad dependiendo de la línea de productos, si es producto de portátil, para redes, ¿sí? Para impresiones, etcétera, etcétera. Y esto obviamente se traduce al cliente final, ¿sí? ¿Cómo se traduce? Pues en un incremento sustancial en el precio, ¿sí? Pues dependiendo de la línea del producto puede estar entre el 5 al 15%, o dependiendo si es un equipo costoso, pues un poco mayor. Y en esa misma manera implica que las empresas distribuidoras, tanto mayoristas como minoristas, establezcan estrategias publicitarias o comerciales para estructurar paquetes, ¿sí? Que les permitan ser competitivos y obviamente garantizar que la demanda pues tenga alternativas para adquirir dichos productos. Y obviamente pues en el cliente implica que adquiera, también como que se vaya refinando el consumo, es decir, que los clientes y o consumidores adquieran determinadas líneas de productos, teniendo en cuenta que si adquiere un equipo portátil puede emplear determinados accesorios que le va a reportar mucha más utilidad para sus distintas labores educativas, laborales, familiares, sociales, etcétera, ¿sí? Que otros, ¿sí? Y asimismo se especializa también la preferencia de una marca a otra, teniendo en cuenta todas esas posibilidades que una tecnología puede brindar más que otra. Por último, así vemos que la tecnología, por ejemplo, de los mercados verdes, por ejemplo, en la entrevista no estructurada, porque nosotros planteamos una entrevista no estructurada, básicamente entre 5 preguntas, 3 a 5 preguntas, que ese es un grado de profundidad básico,
¿sí? En el cual lo consultábamos a proveedores de tecnología o clientes y o consumidores o socios comerciales, cuál era su noción de mercados y productos verdes, teniendo en cuenta la empleabilidad que hacen de la tecnología en su institución. Considera que esta promueve un ambiente sano, la salud humana, ¿sí? Contribuye realmente a desarrollar sus labores, ¿sí? Asimismo, planteamos una pregunta en el sentido de indicarle a las personas ¿cuál cree usted que es los criterios que deben manejar estas tecnologías? Y por último, ¿cuál es el sello o política en cuanto al manejo ambiental de las tecnologías que debe tener su empresa u organización? Entonces, por ejemplo, evidenciamos pues en algunos casos desconocimiento respecto al tema, ¿sí? Conocimiento del tema, y asimismo que pues en algunas instituciones o empresas o negocios, pese a hacer lo más sencillo o práctico posible un modelo de negocios, tiene que haber una conciencia ambiental mínima, con el fin de que la visión del negocio se expanda, ¿sí? A generar valor al cliente, empleando tecnologías, empleando los productos como tal que van a realizarse, que van a ofrecerse al mercado, o los servicios, ¿sí? Y en este orden de ideas propender por pues un mayor desarrollo integral de todas las partes, ¿sí? Es algo muy pues interesante ver que digamos hoy en día, ¿sí? La tecnología es más que un simple aparato. La tecnología es un propósito de hacer mejor las cosas en el menor tiempo posible, con el menor costo posible, y en ese orden de ideas considero que en Colombia, ¿sí? Aún falta mucha cultura TIC, y es nuestra labor, a partir de este proyecto de investigación de mercados, generar, o sea, mediante un proyecto obviamente de investigativo, y materializarlo en prácticas, práctica productiva, práctica social, práctica familiar, etc. Es, digamos así, un aporte que hacemos a este foro. Estaremos próximamente obviamente contribuyendo con nuestras respuestas individuales para enriquecer este espacio. Muchas gracias.